La filosofía de Carl Jung se basa en el descubrimiento de la transformación espiritual del individuo a través de la profundización en las profundidades del subconsciente. Según ella, bendecir tu hogar de manera espiritual no se trata solo de limpiar físicamente tu espacio, sino también de liberar energías negativas de tu subconsciente y darle un nuevo significado a tu vida. En este video hablaremos sobre los beneficios de bendecir espiritualmente tu hogar, según los pensamientos de Carl Jung. 1. El concepto de hogar espiritual de Carl Jung. Carl Jung fue un pensador que se centró en los arquetipos, el inconsciente colectivo y los procesos de individuación a la hora de dar sentido al mundo espiritual humano. En su psicología, el mundo interior del hombre está en una profunda relación con el mundo físico y especialmente con los espacios en los que vive. Según Jung, una casa no es solo una estructura de ladrillos, paredes o techos. La casa es un reflejo del mundo interior de una persona, una expresión de su integridad espiritual, una manifestación concreta de los procesos psicológicos del individuo. La casa de una persona puede representar sus miedos subconscientes, deseos reprimidos, traumas, esperanzas e incluso su desarrollo hacia la individuación, dado que Jung aborda la psicología no solo a nivel de conciencia individual, sino también a nivel colectivo y espiritual. La energía que transporta un lugar y la dinámica espiritual de ese lugar son vistas como elementos que afectan directamente la vida de una persona. La distribución, los colores, los muebles, la iluminación, los rincones e incluso la atmósfera de la casa de una persona están directamente relacionados con su desarrollo espiritual. Para entender el concepto de Jung del hogar espiritual, es necesario echar un vistazo a sus puntos de vista sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos. El hombre no es un ser que actúa únicamente con su conciencia individual. Por el contrario, según la teoría del inconsciente colectivo de Jung, cada individuo nace con patrones psíquicos heredados de sus antepasados y estos continúan existiendo con fuerza en el subconsciente. Este inconsciente colectivo influye en la vida del individuo a través de arquetipos que se han ido configurando a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra en juego el concepto de hogar. El hogar es como un escenario donde estos arquetipos cobran vida, como un espacio donde las personas se refugian, se sienten protegidas, descansan, se encuentran a sí mismas y, en definitiva, se realizan. El símbolo de la casa aparece a menudo en nuestros sueños y, según Jung, esta es una de las formas en que nuestra mente subconsciente nos envía mensajes. Si una persona ve una casa vieja, destartalada y oscura en sus sueños, esto suele ser un reflejo de traumas no resueltos, miedos reprimidos o bloqueos en el proceso de individuación en su mundo interior. Por otro lado, soñar con una casa cálida, luminosa y espaciosa puede ser un indicador de armonía interior y paz espiritual. En este contexto, bendecir tu hogar en realidad significa bendecir tu alma, organizar el caos en tu subconsciente y abrir una nueva página en tu viaje interior. El concepto de individuación de Jung tiene como objetivo lograr la integridad espiritual completa mediante la realización del propio potencial interior. Sin embargo, este proceso se completa no solo con el trabajo interno, sino también con las relaciones que se establecen con el mundo exterior. Si el lugar en el que vives te causa angustia, inquietud, pesadez u opresión, esto puede indicar que hay algunas irregularidades en tu mundo espiritual. Según Jung, los cambios que una persona realiza en su mundo externo pueden ser un reflejo de transformaciones profundas en su subconsciente. Por eso, limpiar físicamente tu hogar, organizarlo, renovar su energía y darle un significado consciente también te ayudará a purificarte espiritualmente y abrirte a un nuevo proceso. El concepto de hogar espiritual de Jung no solo trata de organizar el mundo exterior, sino también de purificar el alma. Una casa no es solo un refugio, es un espejo del alma de una persona. Cuando moldeas conscientemente el espacio en el que vives, esto se refleja directamente en tu estado psicológico. Si haces de tu hogar un lugar de transformación espiritual, se producirá un cambio asombroso en tu vida. Un hogar bendecido es en realidad un reflejo bendecido de tu alma. La energía de la casa 2 y el inconsciente colectivo. La teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung sugiere que un individuo está formado no solo por sus propias experiencias personales, sino también por el inconsciente colectivo de la humanidad. Según esta teoría,
Cada ser humano tiene una herencia espiritual innata. Las experiencias de nuestros antepasados, los arquetipos culturales, los mitos, los rituales y las huellas emocionales están ocultos en nuestro inconsciente. Sin embargo, este inconsciente colectivo no se limita a nuestras mentes individuales, sino que también impregna los espacios, objetos y atmósferas en los que vivimos. Cuando observamos la historia de la humanidad, vemos que muchas civilizaciones han atribuido un significado sagrado a ciertos lugares y han creído que ciertas áreas tienen energía espiritual. Los templos, los santuarios, las ciudades antiguas, los lugares sagrados e incluso las casas comunes pueden ser portadores de esta herencia energética. Según Jung, la energía que transporta un lugar se alimenta de los acontecimientos a los que ese lugar ha estado expuesto en el pasado, de los estados de ánimo de las personas que viven en él y de las profundidades del inconsciente colectivo. Si una casa ha estado plagada de peleas constantes, malestar, traumas o emociones oscuras, estas energías impregnarán el espacio y continuarán viviendo allí. Al igual que los traumas se almacenan en el inconsciente colectivo, los lugares también contienen la energía del pasado, y esta energía puede afectar inconscientemente el estado de ánimo de las personas que viven allí. Para entender la energía de un lugar, es necesario tocar el concepto de sincronicidad de Jung. La sincronicidad son las coincidencias significativas que ocurren en el universo e indican una conexión profunda entre la psique humana y el mundo exterior. Si una persona vive en un entorno constantemente lleno de pensamientos negativos, estos pensamientos se reflejan en ese espacio y con el tiempo la energía del espacio se vuelve más pesada. No es necesario tener ninguna habilidad mística para sentir esto. Si bien puedes sentirte tranquilo y sereno al ingresar a algunos lugares pueden hacerte sentir incómodo sin motivo alguno. Así como las personas tienen caras que presentan al mundo exterior o personas, las casas también tienen una persona. La distribución de una casa, la colocación de los objetos, los colores de las paredes, los objetos decorativos utilizados e incluso la iluminación configuran el espíritu de la casa. Pero esto es solo la superficie. Cada casa también tiene una sombra. La sombra, tal como la define Jung, incluye aspectos del individuo que éste ha reprimido, no quiere aceptar y evita confrontar. Los rincones oscuros de una casa, zonas que no han sido limpiadas durante mucho tiempo, habitaciones llenas de objetos amontonados y olvidados, pueden representar la sombra energética de esa casa. Si una casa tiene un sótano que no se ha tocado durante años o un área de almacenamiento desorganizada, a menudo es un reflejo físico de los miedos reprimidos subconscientes de los propietarios, cargas pasadas y problemas sin resolver. Según Jung, un individuo no puede individualizarse plenamente sin enfrentarse a su propia sombra. De la misma manera, uno no puede alcanzar la libertad espiritual sin despejar las sombras del espacio en el que vive. Para cambiar la energía de un hogar, primero hay que observarlo conscientemente. ¿Qué zonas te dan paz? ¿Y en qué rincones te sientes estancado? Observar qué objetos de tu casa llevan cargas pesadas del pasado y qué objetos te traen felicidad es el primer paso en el proceso de limpieza espiritual. Al igual que los bloqueos en el subconsciente, existen bloqueos energéticos que se acumulan con el tiempo en el hogar, y limpiarlos puede ser como un proceso de terapia psicológica. Una casa no es solo una estructura que existe con sus paredes y un techo. Es un organismo que contiene las emociones, recuerdos, energías y arquetipos subconscientes de sus habitantes. Si purificamos conscientemente el espacio en el que vivimos, renovamos su energía y le atribuimos significados positivos, este proceso se reflejará en nuestro subconsciente y podrán ocurrir transformaciones inesperadas en nuestra vida. Al igual que en la psicología de Jung, la relación entre nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior es un todo inseparable. Bendecir tu hogar en realidad significa bendecir tu propia alma. Si elevas conscientemente la energía de tu espacio, podrás establecer una conexión más profunda con los aspectos positivos del inconsciente colectivo y dar un gran paso en tu desarrollo espiritual, limpiándote de las cargas del pasado. 3. El arquetipo de la sombra y la purificación espacial. El arquetipo de la sombra de Carl Jung representa aspectos del individuo que éste ha reprimido inconscientemente, evita confrontar y no quiere aceptar.
La sombra existe no solo a nivel individual, sino también a nivel del inconsciente colectivo, y se manifiesta tanto en el mundo interior del hombre como en su entorno físico. Así como los miedos, traumas y asuntos no resueltos que una persona guarda en su subconsciente emergen de diferentes maneras en su vida a lo largo del tiempo, un reflejo similar ocurre en el espacio que habita. En este contexto, la sombra de una casa o de un lugar se revela a través de las energías allí acumuladas, rincones que han pasado desapercibidos e ignorados durante mucho tiempo, cargas emocionales arrastradas por el pasado y rastros del inconsciente colectivo que lleva el lugar. Si una persona no se enfrenta a su sombra interior, con el tiempo estos elementos reprimidos crearán problemas en su vida. Del mismo modo, si la sombra de un espacio no es percibida, puede bajar la energía de las personas que lo habitan, perturbar su paz y afectar sin saberlo su estado psicológico. El arquetipo de la sombra se manifiesta más espacialmente en áreas no utilizadas, desordenadas, olvidadas o descuidadas. Un sótano lleno de muebles viejos, un ático que no se ha limpiado en años, habitaciones sin uso y oscuras son los reflejos más evidentes de la sombra de un espacio en el mundo físico. Estas áreas no solo contienen suciedad física o desorden, sino que también llevan la carga energética del espacio. Desde la perspectiva de Jung, estas áreas son reflejos físicos del inconsciente colectivo. Representa los miedos de los individuos que viven en su interior, los recuerdos que quieren olvidar, las cargas que llevan del pasado y los problemas no procesados consciente. La purificación espacial no es solo un proceso de limpieza física, sino también el acto de sacar a la luz las sombras ocultas en el inconsciente. Así como Jung dijo que un individuo debe confrontar su lado oscuro para alcanzar la plenitud psicológica, confrontar el lado oscuro de una casa es esencial para limpiar y purificar su energía. El proceso de purificación espacial no debe verse simplemente como una limpieza o un orden. Más bien, este proceso debe llevarse a cabo con conciencia e intención. En la psicología de Jung, la forma más efectiva de transformar el inconsciente es a través de símbolos y rituales. Desechar un objeto que ha estado en tu casa durante años y te recuerda un viejo trauma puede significar enfrentar y liberar ese trauma en tu subconsciente. Trabajar con el arquetipo de la sombra es un proceso de confrontación y transformación. Limpiar áreas de la casa que han sido ignoradas por años, deshacerse de objetos en desuso y sin alma, hacer el espacio más consciente y energéticamente más liviano, es en realidad paralelo a limpiar el propio subconsciente. Según el proceso de integración de Jung, cuando una persona acepta y se enfrenta a su sombra, se vuelve más equilibrada internamente y puede alcanzar su verdadero potencial. Del mismo modo, cuando se limpian zonas oscuras, descuidadas, sin uso o desorganizadas de una casa, la energía de esa casa también aumenta y el espacio habitable se vuelve más equilibrado. Por lo tanto, la purificación espacial no es solo un proceso de organización física, sino también un ritual de transformación psicológica. A la hora de limpiar la sombra de una casa, es importante actuar con intención consciente. No se trata solo de organizar cosas o tirar basura, sino también de hacerlo con conciencia espiritual. Durante este proceso, es posible darse cuenta de que algunos objetos o lugares llevan consigo ciertas cargas emocionales. Como en la psicología individual de Jung, una casa o un lugar también tiene un inconsciente y una sombra. Si no se afronta esta sombra, las energías que allí se acumulan se irán haciendo pesadas con el tiempo, tanto física como espiritualmente, y afectarán a nivel subconsciente a las personas que habitan en ella. Sin embargo, cuando la purificación espacial se realiza de forma consciente, no solo comienza a cambiar la energía de la casa, sino también el estado de ánimo, la psicología y el flujo de vida de la persona. Al igual que el proceso de individuación de Jung, lleva tiempo que un hogar se transforme espiritualmente, pero una vez que este proceso comienza, pueden ocurrir cambios sorprendentes en su vida, tanto interna como externamente. Porque la energía de un lugar es un espejo del viaje espiritual de las personas que viven allí. Si purificas conscientemente tu espacio vital, enfrentas las sombras y te conectas con los aspectos positivos del inconsciente colectivo, descubrirás que el equilibrio espiritual y la paz en tu vida aumentarán en consecuencia. 4. Métodos de limpieza espiritual de la casa.
La limpieza espiritual de un hogar no es solo un proceso de ordenamiento físico, sino también un ritual de transformación a nivel energético, psicológico y subconsciente. Cuando se evalúa en el contexto de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos de Carl Jung, la energía de un lugar se entrelaza con los registros subconscientes de los individuos que viven allí. Por lo tanto, las energías acumuladas en un hogar se alimentan no solo de los acontecimientos que allí ocurren, sino también de las sombras, emociones reprimidas y conflictos internos no resueltos que los individuos llevan en su subconsciente. Por lo tanto, la limpieza espiritual no se limita solo a refrescar físicamente el espacio. Es también un proceso de liberación de las cargas del pasado con intención consciente, transformando la energía y logrando el equilibrio interior. Los métodos de limpieza espiritual se pueden aplicar de diferentes maneras dependiendo del sistema de creencias del individuo, su origen cultural y sus necesidades personales. Sin embargo, el objetivo básico es limpiar el ambiente de energías negativas y moverlo a una frecuencia más alta. La primera y más fundamental etapa del proceso de limpieza espiritual es la organización del espacio físico. Según Jung, el subconsciente se expresa a través de símbolos e imágenes físicas. Por lo tanto, los objetos viejos, los rincones olvidados, los objetos innecesarios y el desorden que se acumulan en una casa están directamente conectados con los aspectos reprimidos del subconsciente. Los objetos sin uso, rotos, disfuncionales o cargados de recuerdos negativos crean un bloqueo a nivel energético. Eliminar o transformar dichos objetos no solo crea un vacío físico, sino que también libera viejos registros en el subconsciente. Los objetos del pasado que tienen historias personales son especialmente importantes en este sentido. Por ejemplo, un regalo que es un recuerdo de una relación pasada puede, sin que uno lo sepa, seguir cargando con el bagaje emocional del pasado. Establecer conscientemente un vínculo con dichos objetos y luego eliminarlos de tu vida o reestructurarlos a través de un ritual de transformación simbólica es el primer paso en el proceso de limpieza espiritual. En la segunda etapa, se utilizan elementos naturales para purificar las energías acumuladas en el espacio. Desde la antigüedad, diferentes culturas han utilizado los 4 elementos básicos: agua, fuego, aire y tierra para limpiar la energía del espacio. El agua es un elemento de purificación, particularmente conectado con el subconsciente. Dejar un recipiente con agua salada en los rincones de la casa o limpiar la casa con agua con una intención específica puede ayudar a neutralizar la energía. El fuego es un elemento que trae transformación y luz. Encender velas, utilizar la chimenea o quemar incienso como parte de un ritual puede liberar energías atrapadas en un espacio. El aire es movimiento y fluidez. Ventilar las habitaciones, utilizar campanillas de viento o activar la energía emitiendo sonidos a una determinada frecuencia son eficaces para mantener el equilibrio espiritual de un hogar. La tierra representa el equilibrio y la estabilidad. Es posible agregar energía de conexión a tierra al espacio mediante el uso de piedras naturales, cristales o plantas. Otra técnica importante es la limpieza espacial con frecuencias de sonido. La quema de hierbas como la salvia blanca, el palo santo, la lavanda y el sándalo limpia las energías pesadas y estancadas en el espacio y al mismo tiempo crea una sensación de un nuevo comienzo en el subconsciente. Para que la limpieza espiritual de un hogar sea sostenible, es necesario crear una energía consciente en ese espacio. Así como los patrones de pensamiento repetitivos en la mente humana crean una realidad a lo largo del tiempo, las emociones e intenciones repetidas en un hogar dan forma a la energía de ese lugar. Si en un hogar predominan con frecuencia la ira, el estrés o la inquietud, la energía allí se adaptará a estas emociones con el tiempo. Sin embargo, vivir con intenciones positivas, conciencia y conciencia preserva y eleva la energía de ese espacio. Según Jung, el inconsciente es la suma de los patrones que creamos sin darnos cuenta. Por lo tanto, es importante desarrollar hábitos conscientes para cambiar la energía del hogar. Hábitos simples pero efectivos como la meditación diaria, establecer una intención positiva al entrar a la casa y crear un nuevo comienzo abriendo las ventanas cada mañana ayudan a elevar la energía espiritual de un hogar. Si limpias tu espacio vital con conciencia, mantienes su equilibrio energético
y le das un nuevo rumbo con rituales conscientes, podrás ver que no solo el espacio sino también tu vida se transforma, porque el lugar en el que vivimos es en realidad un reflejo de nuestro mundo interior. 5. Representación externa de la persona y la casa. Uno de los conceptos más importantes que Carl Jung trajo a la psicología, persona, es la máscara que un individuo presenta al mundo exterior. En otras palabras, es un yo artificial que se desarrolla para ser aceptado en la sociedad y cumplir ciertos roles. Las personas pueden adoptar diferentes personalidades para ser percibidas positivamente por su entorno, ser aceptadas dentro de las estructuras sociales a las que pertenecen y mantener su identidad. Según Jung, a medida que aumenta la disparidad entre la personalidad de una persona y la identidad que proyecta al mundo exterior, el individuo siente constricción interior e inquietud espiritual. Al igual que la personalidad de una persona, la apariencia externa de una casa es un reflejo de la identidad creada inconscientemente por los individuos que viven en ella. Porque la casa no es solo un refugio físico, sino también una expresión espacial de la identidad del individuo, de su percepción social y de su estado espiritual. Por lo tanto, cuando llevamos la teoría de Jung al nivel espacial, la apariencia exterior, la decoración y la energía de la casa contienen pistas profundas sobre el estado psicológico y la identidad social del propietario. Cuando un individuo quiere mostrarse como poderoso, de estatus o prestigio en la sociedad, esta orientación también se refleja en el diseño del espacio. Los muebles lujosos, los detalles llamativos y los objetos presentados al mundo exterior como símbolos de estatus son, en cierto modo, la personalidad del individuo. Según Jung, cuando estos medios externos de representación no corresponden al verdadero yo del individuo, se crea una escisión psicológica. Si una persona intenta constantemente aparentar ante el mundo exterior más exitosa, poderosa o feliz de lo que realmente es, la decoración, los colores y la distribución de su casa están diseñados para apoyar esta imagen. Sin embargo, por muy perfecta que sea esta apariencia externa, si hay malestar interior, confusión de identidad o emociones reprimidas, la energía del lugar lo reflejará con el tiempo. En este punto, podemos ver que los aspectos físicos y energéticos de una casa son paralelos al estado espiritual de su propietario. Elementos como el orden del espacio, sus colores, su luz u oscuridad y los significados de los objetos utilizados revelan el mundo interior del propietario en su subconsciente. Otro punto importante es la diferencia entre la personalidad presentada al mundo exterior y la atmósfera interior de la casa. Aunque algunas personas pueden parecer bastante alegres, sociables y extrovertidas hacia el mundo exterior, pueden volverse completamente introvertidas, melancólicas o caóticas cuando regresan a casa. Una casa que parece extremadamente ordenada y estéticamente agradable desde el exterior puede contener una energía caótica al entrar. Esta situación está directamente relacionada con el conflicto de Jung entre la persona y la sombra. Cuanto más perfecta sea la personalidad que un individuo crea en el mundo exterior, más fuertes se vuelven los aspectos de sombra que suprime, y esta energía impregna el espacio vital sin que él se dé cuenta. Por lo tanto, la armonía entre el aspecto exterior de la casa y su ambiente interior dice mucho sobre el equilibrio psicológico del individuo. Si todo parece bien para un observador externo, pero dentro de la casa hay un intenso desorden, confusión o malestar, lo más probable es que se deba a los propios conflictos internos del individuo. Esta relación entre hogar y persona puede abordarse no solo a nivel individual, sino también en un contexto social y cultural. Por ejemplo, en ciertas sociedades, la gente diseña sus casas de acuerdo a una determinada comprensión estética para ganar estatus y aceptación social. Mientras que en el mundo occidental los diseños minimalistas, los espacios ordenados y sencillos se consideran indicadores de una mentalidad moderna, en las culturas más tradicionales las decoraciones llamativas, los objetos coloridos y ciertos símbolos religiosos o culturales crean el espíritu del hogar. Si se analiza desde el marco de la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo, la comprensión general que una sociedad tiene de la personalidad también determina cómo los individuos configuran sus hogares. Por lo tanto, al observar el hogar de un individuo, se pueden obtener pistas no solo sobre su propia psicología,
sino también sobre la estructura cultural y social en la que vive. La representación exterior de la casa está determinada no solo por elementos decorativos y físicos, sino también a nivel energético. La atmósfera de un lugar está directamente relacionada con los estados de ánimo, patrones de pensamiento y experiencias pasadas de sus habitantes. Según la comprensión de la psicología de Jung, la verdadera paz y el equilibrio son posibles cuando la persona presentada al mundo exterior está en armonía con el mundo interior del individuo. Cuando tu hogar realmente te refleja, se convierte no solo en un refugio físico, sino también en un santuario espiritual. 6. Los efectos de bendecir tu hogar en tu vida. La comprensión de Carl Jung de la transformación psicológica y espiritual enfatiza que el mundo interior del individuo se refleja directamente en su vida externa. En este contexto, bendecir tu hogar no es solo un acto físico, sino también un ritual espiritual. Es un proceso de transformación profunda que limpia el flujo de energía en tu subconsciente y elimina bloqueos en tu vida. El concepto de bendición es una práctica antigua, utilizada en muchas tradiciones espirituales para purificar un espacio, elevar su energía y proporcionar equilibrio espiritual a sus habitantes. Sin embargo, desde la perspectiva de Jung, este proceso es más que un simple ritual místico. Conlleva un simbolismo subconsciente que fortalece la conexión del individuo con el inconsciente colectivo, sus aspectos de sombra y sus propias energías arquetípicas. Porque el lugar donde vive una persona es una extensión directa de su estado psicológico y espiritual. Si un espacio es caótico, estancado o transporta mucha energía, esto suele estar relacionado con bloqueos subconscientes y cargas emocionales no resueltas de quien allí vive. Por lo tanto, bendecir el hogar también significa transformar los conflictos internos y los patrones negativos que arrastramos del pasado. Cuando bendices tu hogar, no solo estás haciendo una limpieza física, al mismo tiempo, liberas viejas energías que se han acumulado en el espacio y haces un nuevo comienzo con una intención consciente. Esto se relaciona directamente con el concepto de Jung de conciencia. La mayoría de las veces, la gente vive su vida de forma automática. Las huellas del pasado, los viejos miedos, los patrones de pensamiento negativos y los traumas incrustados en el subconsciente dan forma inconsciente a la vida diaria. Estas cargas inconscientes pueden haber permeado las paredes de tu casa, tus muebles e incluso el aire mismo. Según Jung, cuando los elementos negativos del subconsciente no salen a la superficie, el individuo permanece atrapado en los mismos ciclos. Si en una casa hay constantemente una energía estancada, pesada y sombría, las personas que allí viven también se sentirán más deprimidas, inquietas y desmotivadas con el tiempo. Sin embargo, bendecir el hogar, cargarlo de energía positiva con intención consciente y limpiar viejas energías puede cambiar enormemente el estado de ánimo del individuo. Según muchas enseñanzas espirituales, la energía fluye como el agua. Cuando se eliminan los bloqueos, surgen automáticamente nuevas oportunidades y cambios positivos en otras áreas de la vida. Esto puede explicarse mediante el concepto de sincronicidad de Jung. Si una persona experimenta una transformación en su mundo interior, en su mundo exterior comienzan a aparecer coincidencias significativas, oportunidades inesperadas y cambios positivos. Bendecir el hogar es el primer paso en esta transformación, porque a medida que el espacio en el que vives cambia, tu mente subconsciente también adopta esta nueva energía e inicia cambios en otras áreas de tu vida. Además, bendecir tu hogar no solo proporciona purificación física y espiritual, sino que también tiene un impacto directo en tus relaciones, tu vida laboral y tu calidad de vida en general. Según Jung, las relaciones entre individuos están determinadas en gran medida por dinámicas subconscientes. Si el entorno en el que vives lleva la energía de viejos resentimientos, heridas emocionales no resueltas o recuerdos negativos, esto se reflejará en tus relaciones. Una persona que conscientemente santifica su hogar en realidad limpia sus lazos emocionales, libera el equipaje negativo del pasado y comienza a formar relaciones más saludables. Cuando una persona bendice su hogar, en realidad se está enviando a sí misma el mensaje: merezco paz, equilibrio y energía positiva en este espacio. Con el tiempo, esta conciencia ayuda al individuo a sentirse más valorado y equilibrado
y a añadir más significado y profundidad a su vida. Finalmente, quizás uno de los efectos más importantes de bendecir el hogar es que trae abundancia, prosperidad y nuevos comienzos a la vida de un individuo. En la comprensión que Jung tiene del inconsciente colectivo, existe una interacción constante entre el estado psíquico del individuo y los acontecimientos del mundo exterior. Si una persona lleva sentimientos de privación, deficiencia o frustración en su subconsciente, esta energía encuentra reflejo en el mundo físico. Cuando se considera en el contexto de las teorías psicológicas de Carl Jung, bendecir su hogar es una de las formas más poderosas de reprogramar su subconsciente, limpiar las cargas del pasado y abrir un nuevo capítulo en su vida. Este proceso no es solo una limpieza física, sino también un proceso de liberación de viejos patrones en tu subconsciente, estableciendo una nueva intención y reconstruyendo tu vida en una frecuencia más alta. 7. Conclusión y consagración del propio espacio desde una perspectiva junguiana. Las teorías de Carl Jung proporcionan una guía importante para comprender el mundo interior del individuo y lograr la transformación espiritual. Desde la perspectiva de Jung, el espacio en el que vive una persona es una expresión de su estado psicológico y espiritual, es decir, el mundo físico que lo rodea es un reflejo de su mundo interior. Por lo tanto, bendecir el hogar no es solo una práctica mística o una tradición antigua, sino que también se considera una herramienta de transformación personal y cambio subconsciente. El espacio, como área que contiene energía vital, afecta directamente nuestro desarrollo espiritual y nuestra conciencia. Desde una perspectiva junguiana, bendecir tu hogar es una de las formas más efectivas de agregar más significado y paz a tu vida al limpiar bloqueos en tu subconsciente y lograr el equilibrio espiritual. Los conceptos de Jung de arquetipos e inconsciente colectivo nos ayudan a comprender profundamente la relación de una persona con su entorno. Los elementos básicos del inconsciente colectivo son una combinación de experiencias y símbolos comunes a lo largo de la historia humana, y estos elementos residen en el subconsciente de cada individuo. Según Jung, el hogar no es solo un refugio, sino también un espacio donde se experimentan estos símbolos y arquetipos colectivos. Cada rincón y cada habitación de la casa, a modo de símbolo, lleva huellas del mundo inconsciente de quien habita en esa casa. Si el bagaje emocional no resuelto, los patrones de pensamiento negativos o la energía de viejos recuerdos se han acumulado en tu hogar durante mucho tiempo, esto afectará directamente tu salud mental. Jung sostiene que para lograr el desarrollo espiritual y el equilibrio interior, estas cargas acumuladas en el subconsciente deben ser purificadas. La sombra representa comportamientos, sentimientos y pensamientos que rechazamos conscientemente o que no son aceptados por la sociedad. Cada rincón de la casa, cada elemento, cada objeto, cuando se maneja conscientemente, puede purificar estas zonas de sombra y traer paz, equilibrio y armonía. Sin embargo, santificar el hogar no es solo un proceso de purificación, sino también un proceso de renovación y renacimiento. Según Jung, para que una persona alcance su máximo potencial, debe comprender y aceptar su naturaleza interior. El hogar es el espacio más privado de una persona. Aquí lleva huellas no solo del mundo exterior, sino también de su mundo interior. Los cambios en el hogar pueden ayudar a transformar el estado mental de una persona. Desde una perspectiva junguiana, bendecir tu hogar es también un proceso de creación de una nueva conciencia de ti mismo. El hogar es un microcosmos que está conectado directamente con nuestro mundo interior. Cuanto más profundamente podamos desarrollar la conciencia interior, más eficazmente podremos transformar nuestro entorno. Cuando bendices tu hogar, en realidad estás remodelando tu mundo interior. Según Jung, cuando una persona se comprende plenamente a sí misma, puede hacer las paces con las huellas del inconsciente colectivo y encontrar su integridad interior. Bendecir tu hogar actúa como una especie de guía en este proceso. La limpieza y transformación que realices en tu mundo interior se reflejará en tu hogar y traerá nueva energía a tu vida. Bendecir tu hogar no es solo un acto de transformación personal, también deja un impacto poderoso en las personas y las comunidades que te rodean. Jung enfatiza que el desarrollo espiritual de un individuo no se limita a mejorar su propio ser,
sino que también está relacionado con mejorar sus relaciones con quienes lo rodean. Un hogar bendecido también tiene un impacto positivo en las relaciones de quienes viven en él. El malestar en la familia, los conflictos entre parejas o la frialdad entre amigos pueden estar directamente relacionados con desequilibrios en el campo energético del hogar. Al bendecir tu hogar, no solo lo limpias físicamente, sino que también disuelves cualquier tensión o apego emocional negativo en tu relación. El cambio en la energía del espacio contribuye al equilibrio emocional de todos los que allí habitan y permite que todos estén en un entorno espiritualmente más pacífico y armonioso. Desde una perspectiva junguiana, cada cambio en el hogar contribuye a la transformación interior de los individuos e inicia un proceso de curación colectiva. En el marco de la filosofía de Carl Jung, consagrar el hogar no es solo una limpieza física, sino también un proceso de transformación interior. La casa es un reflejo del mundo interior de una persona, y cada cambio en el espacio puede crear cambios radicales en su salud mental. Según las enseñanzas de Jung, a menos que se logren el equilibrio y la armonía internos, los problemas en el mundo externo continuarán. Al bendecir tu hogar, limpias bloqueos en tu subconsciente, enfrentas tus aspectos oscuros y te embarcas en un viaje de autodescubrimiento. Tu hogar, como reflejo de tu mundo interior, tiene el poder de crear un cambio permanente en tu salud espiritual y psicológica. En este video, hablamos sobre el razonamiento de Carl Jung detrás de por qué debes priorizarte para sanar emocionalmente. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Gracias.